¿Qué tal? Bienvenidos a otro video al cual te voy a explicar paso a paso cómo podemos crear esta tabla que nos permite calcular las necesidades energéticas así como también el conteo de equivalentes. Entonces aquí primeramente tenemos una sección de datos generales en el cual nosotros vamos a poner el género del paciente, posteriormente el peso, la talla en centímetros y finalmente la edad, que son datos que ocupamos para el cálculo de requerimiento energético. Entonces aquí tenemos otra lista que tenemos tres ecuaciones, la ecuación de Harris y Benedict, Mifflin y Owen. Simplemente dando clic, por ejemplo, en Harris, aquí ponemos la actividad física, por ejemplo, 1.2, efecto térmico de los alimentos, por ejemplo, 10%, y aquí podemos aumentar o disminuir el requerimiento energético. Por ejemplo, si ponemos 10, automáticamente nos aumenta el 10% el requerimiento energético. Si ponemos menos 10, no disminuye menos 10%, que el requerimiento energético para este paciente sería de 2212 calorías. Aquí tenemos otra sección que hace referencia a la distribución de macronutrientes. Simplemente poniendo la distribución, por ejemplo, vamos a darle 20% de proteínas, 60 para hidratos de carbono, 20. Automáticamente nos calcula las calorías, los gramos y gramos por kilogramo. Además, en la parte derecha tenemos una tabla de equivalentes en el cual nosotros al poner el número de equivalentes, por ejemplo 2, automáticamente nos calcula la energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, así como también el total y el porcentaje de adecuación según lo que nosotros estamos calculando. Entonces, esto nos permite realizar cálculos automáticos de requerimiento energético, distribución de macros, así como también de equivalentes por grupo de alimento. Esta tabla la puedes adquirir directamente en mi sitio web www.nutricionexcel.com/tienda, que en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que simplemente dando clic los dirija hacia la página. Así como también te invito a que formes parte del grupo de Patreon, el cual vas a tener descargas gratuitas de documentos en Excel de fórmulas nutricionales, descuentos en la tienda virtual, ayuda personalizada, recursos de aprendizaje y PDFs de códigos de Visual Basic para automatizar el cálculo nutricional. Así que si estás interesado en realizar este documento, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Y déjame en los comentarios cualquier duda o idea para la creación de futuros videos. Muy bien, entonces aquí estamos con el documento en el cual tenemos aquí la tabla de equivalentes, los grupos de alimentos en estas dos primeras columnas. Y aquí tenemos la composición nutricional energética de proteínas, lípidos e hidratos de carbono por cada equivalente de dicha categoría que tenemos en la parte izquierda. Entonces aquí tenemos un botón que dice cálculo en el cual cuando damos clic nos aparece esta ventana donde nosotros podemos poner los datos generales del paciente, la ecuación, actividad física, efecto térmico de los alimentos, porcentaje de cambio y automáticamente nos calcula el requerimiento, así como también la distribución de macronutrientes y conteo de equivalentes. Entonces primeramente tenemos que abrir un documento en Excel y este lo tenemos que guardar en un formato Excel habilitado para macros. Para eso simplemente nos damos a archivo, nos damos a guardar como, nos situamos dentro de la carpeta donde lo queramos guardar y posteriormente vamos a poner el nombre del archivo y aquí tenemos que poner esta opción que dice libro de Excel habilitado para macros y ponemos guardar. Otra cosa es que tenemos que tener habilitada la pestaña de programador o también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tengan, simplemente nos damos a archivo, ahora nos vamos a opciones, nos va a aparecer esta ventana y aquí tenemos una opción que dice personalizar cinta de opciones. Damos clic y en la parte derecha aquí tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y a aceptar. Una vez que tenemos eso, nos vamos a ir a Visual Basic, programador, sección código y aquí tenemos el icono de Visual Basic. Entonces, a ustedes les va a aparecer en blanco esta sección, sin embargo, para insertar un Use Form, que es esta ventana que tenemos aquí, que es la que se nos muestra al seleccionar este botón, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de insertar y aquí tenemos tres opciones: Use Form, módulo y módulo de clase. Entonces vamos a dar clic donde dice Use Form, automáticamente nos va a aparecer esta pequeña ventana y es aquí donde vamos a iniciar dando el formato a esta sección que nos permite calcular requerimiento, distribución de macronutrientes y conteo de equivalentes. Para eso tenemos un icono en la parte superior que dice cuadro de herramientas, vamos a dar clic y nos va a mostrar esta ventana, cuadro de herramientas, y aquí tenemos diferentes iconos en el cual, por ejemplo, este hace referencia a seleccionar objetos, que es el cursor, aquí etiqueta, aquí otro cuadro de texto, aquí tenemos botón de comando y entre otros datos. Por ejemplo, si nos vamos a Use Form 1, que es este que ya tengo realizado, aquí tenemos un título que dice distribución de equivalentes. Para generarlo simplemente nos vamos a cuadro de herramientas, aquí tenemos la etiqueta, vamos a dar clic y simplemente tenemos que marcar en la parte superior. Entonces aquí tenemos que poner que queremos que se muestre. Por ejemplo, ponemos conteo de equivalentes. Vamos a cambiar su formato ya que se encuentra muy pequeño. Simplemente nos damos ahora a este otro icono que dice ventana de propiedades. Damos clic
y nos va a aparecer esta otra ventana. Entonces, en la parte superior aquí tenemos el nombre que tiene por defecto, level 1. Aquí tenemos otras propiedades que si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos la alineación que va a tomar el texto. Entonces, text link, simplemente vamos a desplegar y queremos centrarlo. Entonces vamos a seleccionar este que tenemos en el medio y listo, aquí lo tenemos centrado. Para cambiar el formato del texto, nos vamos a esta otra propiedad que dice font. Aquí tenemos 3 puntitos en la parte derecha, damos clic y aquí nos va a aparecer esta ventana donde nosotros vamos a cambiar el tipo de letra, el estilo de fuente, el tamaño. Simplemente dando clic, por ejemplo, vamos a poner que esté en negritas y aquí vamos a cambiar el color, el tamaño a 16 y ponemos aceptar y aquí nos aparece con este formato. Podemos cambiar el estilo de fuente, 3 puntitos, nos damos a fuente y aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a elegir este que tenemos aquí. Vamos a aumentar el tamaño a 28, ponemos aceptar y automáticamente nos aparece en este formato con todo equivalentes. De igual forma, aquí en la parte superior tenemos un título de esta ventana que dice Use and Form. Eso lo podemos cambiar, simplemente damos clic, ventana de propiedades. Aquí tenemos la opción Caption, en el cual por defecto viene Use and Form. Entonces aquí podemos poner conteo, vamos a escribirlo bien, conteo de equivalentes y automáticamente es lo que se nos muestra aquí. Entonces hasta el momento aquí tenemos esta ventana que tenemos que generar un botón para mostrarlo. Para eso, por ejemplo, nos vamos a insertar un módulo. Para eso nos vamos a insertar módulo y le va a aparecer un nombre como este, módulo 1. Entonces podemos cambiar su nombre. Nos vamos a ventana de propiedades y aquí vamos a poner ejemplo. Seleccionamos enter, cerramos en la crucecita, damos doble clic. Nos va a aparecer una sección en blanco donde nosotros vamos a poner el código que nos permita abrir ese Use and Form. Entonces para eso vamos a poner sub y aquí vamos a poner mostrar Use and Form. Abrimos, cerramos paréntesis, seleccionamos enter y simplemente tenemos que tomar el nombre que tenemos aquí de Use and Form. Entonces ponemos user form 2.show. Y al ejecutar esta macro, pues automáticamente nos va a mostrar esa ventana. Entonces vamos a hacer la prueba. Nos vamos a la parte superior y aquí tenemos un botón que dice play y automáticamente nos aparece esta ventana. Entonces podemos generar un botón como lo he realizado en este caso. Entonces vamos a irnos a insertar una hoja nueva y nos vamos a insertar formas. Y aquí tenemos un rectángulo. Vamos a irnos a insertar formas. Este rectángulo lo ponemos aquí. Vamos a poner aquí abrir conteo de equivalentes. Cambiamos su formato de forma. Contorno, podemos aumentar el grosor de la línea, efectos, por ejemplo este de bisel, y nos damos inicio, lo remarcamos, podemos aumentar su tamaño y centrarlo. Entonces simplemente vamos a dar clic derecho, nos vamos a la opción de asignar macro, y la macro la hemos nombrado como mostrar Use and Form. Aquí lo tenemos, doble clic, y al dar clic aquí automáticamente nos aparece esta ventana. Y ponemos salir. Entonces queremos generar un botón que nos permita salir de esta macro, porque si nos damos a Use and Form 1, aquí tenemos el botón de salir, en el cual si damos clic, por ejemplo nos damos a hoja 1, damos clic, ponemos salir. Aquí primeramente se nos pregunta si queremos salir de esta ventana. Si ponemos que no, no sucede nada, pero si ponemos que sí, pues automáticamente nos saca de esa ventana. Entonces nos vamos a la ventana del conteo de equivalentes y aquí en el cuadro de herramientas tenemos el botón de comando. Entonces simplemente ponemos aquí el rectángulo, vamos a cambiar su nombre, vamos a poner salir. De igual forma podemos aumentar el tamaño, ventana de propiedades, nos damos a la propiedad de font, 3 puntitos, en negritas, aumentamos su tamaño, aceptar, automáticamente aquí tenemos el botón de salir. Entonces para darle un código simplemente vamos a dar doble clic y nos va a mandar a esta parte, el cual es el código de este botón. Aquí tenemos private sub command button 1 clic. Entonces al seleccionar este botón que queremos que se ejecute, primeramente vamos a declarar una variable que va a ser respuesta. Este va a ser como byte, seleccionamos enter y respuesta va a ser igual a un mensaje. Ponemos msgbox, abrimos paréntesis y entre dobles comillas vamos a poner el mensaje. Por ejemplo ponemos seguro de salir de esta ventana y ponemos signo de interrogación, cerramos con dobles comillas, ponemos coma y ponemos vb yes no porque queremos que se nos muestre sí y no. Ponemos coma, el título, vamos a poner el nombre del canal, ponemos nutex, cerramos con dobles comillas, paréntesis y enter. Entonces ponemos una condicional en el que si res es igual a vb no, entonces queremos que nos saque la macro, ponemos ex y sub y aquí ponemos end if. En caso contrario queremos salir de esa ventana, entonces ponemos un load me. Entonces vamos a abrir esa ventana, aquí tenemos abrir conteo de equivalentes, ponemos salir, se nos pregunta primeramente, si ponemos que no, no sucede nada. Pero si ponemos que sí, automáticamente nos saca de esa ventana, entonces ya tenemos este botón.
Si nos vamos a UseInform 1, aquí tenemos diferentes etiquetas, así como también cuadros de texto, donde nosotros vamos a poner primeramente el género, el peso, la talla y la edad del paciente. Entonces, para eso simplemente nos vamos a UseInform o vamos a trabajar en esta misma ventana. Y aquí nos vamos a cuadro de herramientas, cerramos esto, cuadro de herramientas. Y para poner la etiqueta simplemente seleccionamos esta opción que dice etiqueta, de igual forma aquí lo dibujamos. Y simplemente aquí ponemos, por ejemplo, género. Nos damos a font, para eso nos vamos a ventana de propiedades, propiedad font, 3 puntitos, aumentamos su tamaño, en negrita se acepta y automáticamente obtenemos esto. Entonces, para eliminar el fondo, ya que aquí no tenemos fondo, simplemente nos vamos a ventana de propiedades. En la parte superior tenemos una propiedad que dice Back Style. Aquí tenemos dos opciones, uno que dice transparente y otro que dice opaco. Si ponemos opaco se va a mostrar este color. Y que de igual forma lo podemos cambiar en esta otra propiedad que dice Back Color. Entonces aquí simplemente para evitar que se muestre el fondo, aquí tenemos la opción de transparencia y automáticamente se muestra sin fondo. Seguidamente tenemos una casilla donde nosotros queremos mostrar una lista desplegable con el género masculino y género femenino. Entonces en el cuadro de herramientas aquí tenemos otra opción que dice cuadro combinado. Damos clic, lo dibujamos y nos va a aparecer esta ventana. Entonces es la misma que tenemos aquí. Entonces si damos doble clic nos va a mostrar el código de ese botón. Entonces si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos, vamos a irnos a la parte inicial, UseInform inicializar. Entonces esto lo que va a hacer es que todo esto que tenemos aquí se va a ejecutar al momento que nosotros abramos la ventana. Para ponerlo simplemente nos vamos a esta lista desplegable, aquí tenemos la opción de UseInform, posteriormente nos vamos a esta otra lista desplegable y aquí tenemos la opción de inicializar. Al dar clic automáticamente nos va a aparecer la línea de Private, Sub, UseInform, inicializar y esta última que es en Sub. Entonces esto que tenemos aquí lo eliminamos ya que son comentarios, entonces suprimir. Y aquí tenemos lo siguiente, primeramente nos estamos refiriendo dentro de la ventana que tiene el nombre UseInform 1, que es el nombre que tenemos aquí. Posteriormente vamos a poner la propiedad de las dimensiones de esta ventana, .height y .width, que height es altura y width es la anchura de esa ventana. Entonces, .height hemos puesto un tamaño de 472 y .width de 840. Posteriormente aquí tenemos combo box 1, que si nos vamos a UseInform 1 al generar esta lista desplegable, damos un clic, nos vamos a ventana de propiedades, pues este tiene el nombre de combo box 1. Entonces es este nombre el que tenemos que tomar como referencia dentro de Visual Basic. Entonces volvemos al código con clic derecho, ver código. Y aquí tenemos .combobox1.addItem, es decir, queremos agregar una opción. Y entre dobles comillas ponemos la primera opción que es masculino. Posteriormente ponemos .combobox1, de igual forma .addItem, porque la segunda opción que queremos mostrar en esa lista desplegable queremos que sea femenino. Entonces entre dobles comillas ponemos femenino. Que si nos vamos a esta ventana, a la hoja 1 al que hemos generado, aquí tenemos estas dos listas desplegables, esta lista desplegable que dice masculino y femenino. Entonces, con ese código que hemos puesto aquí, nos vamos a clic derecho, ver código de combobox1.addItem, es decir, el nombre de esa lista desplegable y addItem para agregar una opción. Aquí entre dobles comillas ponemos la opción masculino y femenino. Que de igual forma aquí hemos generado otra lista desplegable que hace referencia a la lista de ecuaciones. Como vemos aquí hemos cambiado el nombre porque en caso de que no vayamos a cambiar el nombre, pues aquí nos va a aparecer como combobox 2. Sin embargo, si nos vamos a UseInform 1, nos vamos a esta lista desplegable que hace referencia a las ecuaciones, ventana de propiedades, pues aquí le hemos cambiado el nombre simplemente cambiando el texto que tenemos en esta celda. Entonces hemos puesto lista de ecuaciones, que si nos vamos al código, ver código, aquí tenemos .lista de ecuaciones, .addItem porque queremos agregar opciones, que la primera es Harris, Mifflin y Owen, que son las tres ecuaciones para el cálculo de requerimiento energético que vamos a utilizar para esta tabla. Y aquí tenemos también el .eta, que es el efecto térmico de los alimentos, que si nos vamos a UseInform, aquí hemos generado un cuadro de texto, ventana de propiedades, que de igual forma le he cambiado el nombre. Aquí hemos puesto como eta. Aquí tenemos el porcentaje de cambio, ventana de propiedades, le he puesto como nombre cambio, actividad física, ventana de propiedades, como AF de actividad física. Y el requerimiento, damos clic, ventana de propiedades, le he puesto como requerimiento total, pero este no es un cuadro de texto, es decir, solamente queremos mostrar el resultado según los datos que pongamos en los datos del paciente y los datos de la ecuación. Entonces volvemos al código con clic derecho, ver código. Aquí ponemos .eta es igual a 0, actividad física es igual a 1 y cambio es igual a 0. Entonces al momento de abrir esta ventana pues nos va a aparecer estos valores al inicio.
Entonces aquí tenemos también punto porcentaje de proteínas, que si nos vamos a Use and Form, vamos a dar clic aquí, ventana de propiedades, que es un cuadro de texto. Le hemos dado el nombre, porcentaje de proteínas, porcentaje hidratos de carbono y para lípidos, porcentaje lípidos. Entonces al inicializar esta ventana queremos que se nos muestre, nos vamos a ver código. Esos valores 25%, 50% y 25% y finalmente terminamos con end with y end sub. Entonces si nos vamos a Use and Form 1, nos vamos a la parte derecha, aquí tenemos también los nombres que hemos cambiado. Por ejemplo, aquí en el gasto energético basal, según la ecuación que utilicemos, es GEB. Este otro tiene el nombre como resultado de actividad física, resultado ETA, que es donde solamente queremos que se muestre el resultado según los valores que pongamos en esta sección, resultado del cambio, y aquí ponemos requerimiento total. Entonces aquí también tenemos el cambio de nombre, por ejemplo, kilocalorías proteínas, kilocalorías hidratos de carbono, que lo tenemos. Simplemente tenemos que cambiar el texto que tenemos aquí en la parte superior en name. Y finalmente kilocalorías lípidos en gramos, gramos proteínas, gramos hidratos de carbono y gramos lípidos. Eso es importante que cambiemos su nombre porque es más sencillo al trabajar con las macros. Entonces simplemente si nos estamos refiriendo a las calorías de las proteínas, pues al darle este nombre, pues simplemente poniendo kilocalorías proteínas, pues sabemos que nos estamos refiriendo a esa celda. Finalmente aquí tenemos gramos por kilogramos, aquí tenemos gramos, kilogramos proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Entonces si nos vamos a la parte derecha, aquí genera una tabla de las diferentes categorías que consta el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, en el cual inicia con verduras, frutas, cereales, que se subdivide en sin grasa con grasa, leguminosas, alimento de origen animal, leche, grasas, azúcares. Tenemos otra sección de total, requerimientos según los datos que pongamos en esta sección en la parte izquierda y el porcentaje de adecuación. Entonces, de igual forma, aquí hemos puesto una serie de casillas donde nosotros vamos a poner la cantidad de equivalentes por grupo de alimento. Entonces, aquí le he cambiado el nombre también, nos vamos a ventana de propiedades. Bueno, aquí no le he cambiado el nombre, le hemos dejado el que viene por defecto, textbox 11. Aquí tenemos textbox 12, entonces lo único que tenemos que cuidar aquí es que siga el orden, es decir, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y finalmente aquí tenemos en la parte final textbox 27. En caso de que estén volteados, simplemente lo arrastramos de esta forma y esto lo subimos en caso de que sea menor el que teníamos abajo. Entonces para que siga el orden simplemente lo arrastramos. Y si nos vamos a la parte derecha, aquí queremos que se muestren los resultados según el número de equivalentes. Por ejemplo, aquí tenemos nutriente 1 que sigue el orden, nutriente 2 que esos son etiquetas, aquí tenemos nutriente 3, 4, 5, 6, es decir, sigue el orden. Eso es importante para reducir las líneas de código que tengamos dentro de Visual Basic. Entonces, como vemos, pues va sumando más 1, nutriente 14, nutriente 15, 16, 17, hasta el nutriente 68. De igual forma, donde queremos que se muestre el total o la suma de cada uno de estos nutrientes, pues aquí hemos cambiado el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos suma 1, suma 2, aquí tenemos en la ventana de propiedades, nombre, suma 2, suma 3 y suma 4. Requerimiento, tenemos requerimiento kilocalorías, requerimiento proteínas, requerimiento lípidos y finalmente requerimiento de hidratos de carbono que corresponde a esta última columna. Y para el porcentaje de adecuación aquí tenemos adecuación 1, adecuación 2, adecuación 3 y adecuación 4. Entonces simplemente tenemos que cambiar los nombres para que sea más fácil el momento que estemos trabajando con las macros. Entonces aquí tenemos el módulo donde hemos puesto el código que nos va a permitir calcular lo que tenemos en esta ventana. Entonces simplemente nos vamos a insertar módulo como lo hemos hecho previamente. Y aquí tenemos el módulo 1 donde primeramente tenemos la macro. Si nos vamos a la parte superior, bueno, aquí tenemos la declaración de variables de los datos que vamos a ocupar. Por ejemplo, dim peso, talla as double, dim edad as integer, dim género as string, dim ecuación as string, dim resultado as double y dim count y count 1 as log. Entonces al poner double estamos haciendo referencia a que podemos utilizar decimales. Por ejemplo, el peso y talla, en caso de que pongamos decimales, pues lo va a tomar en cuenta. Al poner integer solamente son valores enteros. Aquí tenemos la edad. El género es una cadena de caracteres, por lo tanto ponemos string. De igual forma para la ecuación es un texto, entonces ponemos string. Resultado queremos tomar en cuenta los decimales y finalmente el count y count 1 es long. Entonces aquí tenemos la primera macro que hemos generado, que le hemos dado el nombre de requerimiento energético. Entonces para generar una macro, entonces nos vamos a la parte inferior. Simplemente tenemos que poner sub el nombre de la macro, por ejemplo, requerimiento, seleccionamos Enter, y automáticamente nos va a aparecer el end sub. Entonces así iniciamos con una macro y posteriormente entre estas dos líneas de requerimiento energético, sub y end sub,
tenemos que poner lo que queremos que se ejecute. Entonces primeramente vamos a trabajar dentro de la ventana de UseInForm1, que en este caso es esta ventana. Por lo tanto, si nos damos nuevamente módulo 1, aquí tenemos with UseInForm1 y aquí ponemos onError resumeNext, porque en caso de que haya un error pues queremos ignorarlo, queremos que no lo tome en cuenta. Por lo tanto ponemos esta línea que es onError resumeNext. Entonces aquí tenemos la asignación de datos a cada una de estas variables que hemos declarado en la parte superior, en la que primeramente es peso. Este va a ser igual, al poner punto nos estamos refiriendo a UseInForm. Entonces si por ejemplo eliminamos esto, vamos a poner punto, ingreso, automáticamente aquí tenemos una lista desplegable donde se muestran los datos de los nombres que hemos puesto en la ventana de UseInForm. Entonces aquí vamos a poner ingreso peso, doble clic, que es el nombre que le hemos asignado si nos vamos a UseInForm. Ventana de propiedades, a esta caja de texto, aquí tenemos el nombre ingreso peso. Entonces volvemos al módulo 1, aquí tenemos edad, el nombre tenemos que ponerlo ingreso edad, punto ingreso edad, talla, punto ingreso talla, género, punto combo box 1, punto text, que queremos extraer el texto que se encuentra en el combo box 1, la ecuación, entonces la otra lista desplegable que le hemos dado el nombre lista de ecuaciones, punto text. Y posteriormente vamos a poner una condicional porque en caso de que nos haga falta el género del paciente o la ecuación, pues no se va a poder realizar nada de lo que tengamos en esa ventana. Por lo tanto queremos salirnos de la macro de exisub y poner end if. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que vamos a ocupar para el requerimiento energético, que es Harris-Benedict, ecuación de Owen y finalmente la ecuación de Mifflin. Podemos agregar más ecuaciones simplemente poniendo else if, como lo tenemos en cada ecuación. Y en caso de que la ecuación sea igual a Mifflin, pues queremos generar estas dos ecuaciones. En caso de que sea femenino, este primero, y en caso de que sea masculino, este segundo. Por ejemplo, aquí tenemos si ecuación es igual a Harris, entonces queremos evaluar también el género. Si género es igual a femenino, entonces queremos poner la ecuación que tenemos aquí. Que estas ecuaciones fueron obtenidas del ABCD de la evaluación del estado de nutrición. Entonces aquí tenemos una tabla que es el cuadro 720. Y aquí tenemos la ecuación de Harris-Benedict, Mifflin y la ecuación de Owen. Como vemos tenemos una ecuación para el género femenino y otra ecuación para el género masculino. De igual forma para Mifflin y finalmente para Owen tenemos mujer y para varón. Entonces son las mismas ecuaciones que tenemos aquí. Entonces tenemos si ecuación es igual a Harris, entonces si género es igual a femenino, pues queremos ejecutar esta primera ecuación que tenemos aquí. Que es resultado, que es una variable que hemos declarado. Nos vamos a la parte superior como double, entonces ponemos resultado va a ser igual a 655.1 más, abrimos paréntesis, 9.563 por peso del paciente, más 1.85 por talla en centímetros, menos 4.676 por edad. En caso contrario, si no es femenino, entonces es masculino, por lo tanto simplemente podemos poner else y ponemos la ecuación de género masculino, que es resultado va a ser igual a 66.5 más 13.75 por peso más 5.003 por talla en centímetros menos 6.775 por edad. Y ponemos en if para la condicional de género. Entonces esa es una sección. Aquí tenemos las secciones de género femenino y masculino. Y todo esto es para la ecuación. Entonces tenemos else if, porque en caso de que no se cumpla esta condicional, si no es igual a Harris, entonces si es igual a Owen, pues queremos ejecutar esta condicional. Si género es igual a femenino, queremos ejecutar esta ecuación, el cual el resultado se va a almacenar dentro de la variable resultado. Y en caso de que sea masculino, pues queremos almacenar el resultado de igual forma en esta variable, que es la que tenemos aquí, esta ecuación. Y ponemos end if. En caso contrario, si no es Harris ni es Owen, pues aquí tenemos la otra ecuación que hace referencia a Mifflin, que de igual forma es una ecuación para el género femenino y otra ecuación para el género masculino. Es una ecuación muy corta, el resultado va a ser igual a 795 más 7.18 por peso. Y en caso que sea masculino, pues aquí tenemos la otra ecuación. Y ponemos end if. Y nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos otra sección en la cual dice punto gasto energético basal, que si nos vamos a UseInForm1, corresponde a esta celda. Nos vamos a ventana de propiedades, aquí tenemos el nombre, gasto energético basal, cerramos en la crucecita, volvemos al módulo 1. Va a ser igual, aquí utilizamos una función de round para que no se muestren tantos decimales o ninguno en caso de poner 0. Entonces queremos que gasto energético basal se muestre el resultado según la condicional que se cumpla dentro de esta serie de condicionales. Entonces ponemos round, abrimos paréntesis, resultado, ponemos coma y queremos que se muestre ningún decimal, por lo tanto ponemos 0. Aquí tenemos el comentario requerimiento total. Aquí tenemos otra sección, otra línea que dice punto resultado actividad física, que si nos vamos a UseInForm, resultado actividad física corresponde a esta celda. Nos vamos a ventana de propiedades, aquí tenemos
el nombre, resultado, actividad física. Nos vamos al módulo 1. Tenemos punto resultado actividad física punto caption. Aquí ponemos punto caption porque es una etiqueta. Entonces queremos que en esa celda, que en esa texto se muestre. Primeramente ponemos round para eliminar el número de decimales. Abrimos con 1 o 2 paréntesis y aquí ponemos el efecto térmico de los alimentos, que es punto eta dividido entre 100. Y eso lo vamos a multiplicar por el gasto energético basal, que es una simple regla de 3 para calcular el efecto térmico de los alimentos. Por ejemplo, si ponemos 10% y el gasto energético basal es 1800, el efecto térmico de los alimentos en este caso sería 180 calorías, el cual da como resultado con esta ecuación. Aquí tenemos la otra casilla que corresponde al resultado de cambio, es decir, si queremos aumentar, disminuir o dejar igual el requerimiento energético, que si nos damos a Use and Form corresponde a esta celda. Porcentaje de cambio, aquí tenemos que poner el porcentaje y aquí se va a mostrar el porcentaje de cambio. Entonces vamos a módulo 1, aquí tenemos punto resultado cambio, que es donde queremos que se muestre el resultado. Ponemos punto caption porque es una etiqueta donde queremos que se muestre ese resultado. Va a ser igual round porque no queremos que se muestre decimales. Nos vamos a la parte derecha, aquí vamos a disminuir esta parte. Y eso es una simple regla de 3, el cual va a ser punto cambio, que es el porcentaje de cambio que le vamos a dar, multiplicado por la suma del requerimiento total, que aquí ponemos la función application.worksheetFunction.sum, que es sumar. Y los valores que queremos sumar, que queremos calcular el porcentaje según donde pongamos el punto cambio, sería resultado de actividad física, resultado del efecto térmico de los alimentos y resultado del gasto energético basal. Y esto lo dividimos entre 100 y queremos mostrar 0 decimales. Entonces, con esta simple regla de 3, pues aquí se va a mostrar el resultado dentro de la casilla de resultado cambio, que si nos vamos a Use and Form 1 y nos vamos a ventana de propiedades, y al seleccionar este texto, aquí tenemos resultado cambio. Entonces aquí queremos que se muestre el resultado de esa regla de 3. Volvemos al módulo 1 y aquí tenemos requerimiento total, que corresponde a esta celda. Ventana de propiedades, aquí tenemos el nombre, requerimiento total. Entonces nos vamos al módulo 1, aquí tenemos requerimiento total, punto caption, va a ser igual. De igual forma utilizamos round para evitar o disminuir el número de decimales. Ponemos la función application.worksheetFunction.sum de sumar. Lo que queremos sumar va a ser resultado del cambio del porcentaje que le queremos aumentar o disminuir el requerimiento energético total, punto resultado de actividad física, punto gasto energético basal, punto resultado de efecto térmico de los alimentos, y aquí ponemos 0 porque no queremos mostrar ningún decimal. Entonces, con estas líneas que acabo de explicar, son los resultados que se van a mostrar dentro de esta sección que tenemos aquí en ecuación, actividad física, eta, porcentaje de cambio y requerimiento. Entonces aquí tenemos otra sección que dice distribución de macronutrientes, el cual va a hacer referencia a esta segunda tabla que tenemos en la parte inferior, en el que al momento que nosotros pongamos la distribución de macronutrientes dentro de esta primera columna, pues queremos que automáticamente se nos calcule la energía, los gramos y gramos por kilogramo. Entonces volvemos al módulo 1, aquí tenemos distribución de macronutrientes y punto calorías, proteínas, punto caption, que corresponde a estas columnas. Proteínas, calorías, calorías, hidratos de carbono y calorías, lípidos. Entonces ponemos calorías, proteínas, punto caption va a ser igual a una simple regla de 3. Ponemos round para que no se muestren tantos decimales. En este caso, pues ninguno, porque aquí tenemos 0. Y esta regla de 3 es simplemente punto porcentaje proteínas, que es el cuadro de texto donde nosotros vamos a poner la distribución de macronutrientes, dividido entre 100 multiplicado por el requerimiento total. Entonces aquí ponemos punto requerimiento total. Ponemos coma, 0 decimales, cerramos con un paréntesis y solamente con esta línea se nos va a mostrar la cantidad calórica según la distribución de macronutrientes y el requerimiento energético total del paciente, tomando en cuenta la actividad física, efecto térmico de los alimentos, el porcentaje de cambio y el gasto energético basal. Entonces vamos a aplicar lo mismo para calorías y hidratos de carbono. Aquí ponemos punto caption, de igual forma round de redondear, pero aquí tenemos que poner porcentaje de hidratos de carbono. Y aquí requerimiento total de igual forma. Entonces lo único que vamos a cambiar va a ser esta primera donde queremos que se muestre el resultado. Por ejemplo, aquí tenemos kilocalorías lípidos. Y aquí ponemos porcentaje lípidos dividido entre 100 multiplicado por requerimiento total. Entonces ahora queremos mostrar la cantidad en gramos. Ya tenemos en energía porque si nos damos a Use and Form, aquí tenemos la distribución de macronutrientes, la cantidad energética y la cantidad en gramos. Y finalmente la cantidad en gramos por kilogramo. Entonces volvemos al módulo 1, doble clic. Y aquí tenemos la sección de gramos, que de igual forma, punto gramos hidratos de carbono, que es la caja o la etiqueta que le hemos asignado este nombre, punto caption, va a ser igual round, queremos mostrar un decimal, y simplemente vamos a dividir kilocalorías de hidratos de carbono entre 4
para hidratos de carbono y proteínas, ya que por cada gramo de proteínas y hidratos de carbono aporta aproximadamente 4 calorías. Y para lípidos, por cada gramo aporta aproximadamente 9 calorías. Entonces aquí simplemente vamos a dividir kilocalorías lípidos dividido entre 9 para calcular la cantidad en gramos de cada uno de estos macronutrientes. Y finalmente aquí tenemos la sección de gramos por kilogramo, entonces es una simple división. Aquí ponemos donde queremos que se muestre el resultado, punto caption, porque es una etiqueta la que tenemos aquí. Vamos a irnos a la parte derecha, estas tres, módulo 1, y esto es una simple división, round, un decimal, que es gramos de hidratos de carbono sobre peso, gramos de lípidos sobre peso y finalmente gramos de proteínas sobre peso. Gramos por kilogramo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas que corresponde a cada una de estas líneas. Y dentro de esta primera macro, pues aquí tenemos una última sección que hace referencia al poner las necesidades en la tabla de equivalentes. Porque si nos vamos al Using Form 1, dentro de la tabla de equivalentes en la parte inferior aquí tenemos una fila que hace referencia al requerimiento. Entonces todo lo que calculemos en esta primera sección queremos mostrarlo en requerimiento energético de proteínas, lípidos y para hidratos de carbono para finalmente calcular el porcentaje de adecuación. Entonces simplemente lo que tenemos que poner es punto requerimiento de hidratos de carbono, punto caption, es decir, donde queremos que se muestre el resultado. Por ejemplo, Using Form 1, aquí lo tenemos, ventana de propiedades, tiene como nombre requerimiento calorías. Nos vamos al módulo 1. Aquí tenemos requerimiento calorías, punto caption, va a ser igual a punto requerimiento total, punto caption. Entonces requerimiento de hidratos de carbono, punto caption, va a ser igual gramos de hidratos de carbono, punto caption, y así para cada nutriente. Pues simplemente tenemos que copiar y pegar lo que tengamos en otra celda. Entonces requerimiento de hidratos de carbono, queremos mostrar lo que está en gramos de hidratos de carbono. Entonces aquí tenemos otra línea que va a llamar a la macro que le hemos asignado el nombre de porcentaje de adecuación. Entonces si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos porcentaje de adecuación, que es una regla de 3. Aquí simplemente ponemos subporcentaje de adecuación, que es el nombre que le vamos a dar a la macro. Y aquí nos situamos dentro de Using Form 1, que es el nombre que tenemos aquí. Entonces dice on error resume next, porque en caso de que haya un error, pues lo queremos ignorar y simplemente tenemos que hacer una regla de 3. Dice punto adecuación 1, que son los nombres que le hemos asignado. Nos vamos a Using Form 1. Aquí lo tenemos, adecuación 1, ventana de propiedades. Adecuación 2, adecuación 3 y adecuación 4. Punto caption va a ser igual al round. Queremos mostrar un decimal a punto suma 1, que es lo que tenemos aquí. En cada una de estas celdas, que ahorita les voy a mostrar la macro para sumar la cantidad total de energía, proteínas, lípidos y hidratos de carbono según el número de equivalentes por categoría, multiplicado por 100 entre requerimiento total y coma 1. Entonces, requerimiento total es el requerimiento que le hemos calculado al paciente que se muestre dentro de esta celda, o lo que tengamos en esta otra celda, que es la copia de esta otra. Entonces, primeramente tenemos que explicar la macro que nos permita calcular el requerimiento total. Pero antes, vamos a irnos a Using Form 1. Al poner la cantidad de equivalentes, pues aquí se muestra la cantidad energética, proteínas, lípidos y hidratos de carbono. Entonces, primeramente tenemos que ver cuál es la macro que nos permite calcular la composición nutricional para finalmente sumar el total. Ya tenemos el requerimiento. Y finalmente obtener el porcentaje de adecuación, que es la macro que acabamos de explicar. Entonces volvemos al módulo 1 y aquí tenemos una macro que dice cambiar nombre, porque los datos que vamos a tomar como referencia es esta tabla que tenemos dentro del libro en Excel. Y aquí tenemos las categorías, aquí tenemos la energía, proteínas, lípidos y hidratos de carbono, y aquí tenemos la composición nutricional por cada equivalente de cada una de estas categorías. Entonces, si damos clic en este primero, nos vamos a la parte superior izquierda. Aquí tenemos valor 1, que es el nombre que le hemos asignado. Valor 2, valor 3, valor 4, que lo ocupamos para automatizar en unas simples líneas el cálculo de composición nutricional dentro de Using Form. Entonces, para cambiar esto, simplemente, por ejemplo, nos situamos en esta celda. Aquí podemos cambiar su nombre. En este caso hemos puesto valor 1. Aquí ponemos valor 2. Damos clic, nos vamos a la parte superior izquierda. Ponemos valor 3, seleccionamos Enter. Y así para cada celda. Sin embargo, en Visual Basic podemos automatizar este proceso. Para eso he generado aquí una pequeña macro que le he asignado el nombre de cambiar nombre, en el cual aquí tenemos el comentario que dice cambiar el nombre de las celdas que tenemos en esta sección. Entonces, para poner los valores de valor 1, valor 2, valor 3 según cada celda que corresponda, pues aquí primeramente he declarado una serie de variables. Uno que hace referencia al contador, contador 1 como long, suma as long, y suma va a ser igual a 1. Entonces primeramente ponemos el número de filas que va desde la 5 a la 21. Para eso ponemos for count va a ser igual a la 5 a la 21.
Que si nos vamos al documento, esta es la fila 5, aquí lo tenemos en la parte izquierda, y esta es la fila 21. Entonces queremos que evalúe cada una de estas filas dentro de esta sección. Posteriormente queremos que se desplace en cada una de esas columnas. Que si nos vamos al documento, aquí ponemos signo igual, función columna, enter, esta es la columna 12, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna a la 15. Entonces tenemos que for count 1 va a ser igual 12 a la 15, que es el número de columnas. Posteriormente ponemos cells, abrimos paréntesis, primero tenemos que poner el número de fila que va a estar dado por el contador, coma, seguidamente ponemos la columna cont1.name porque queremos cambiar el nombre y este va a ser igual a valor, entre dobles comillas, concatenado con la suma, que suma va a ser igual a 1. Entonces se va a desplazar en cada una de esas filas y cada una de esas columnas y cada vez que se desplace va a asignarle el nombre de valor concatenado con la suma, entonces suma va a ser igual a 1. Pero por cada celda que se desplace, pues tenemos que suma va a ser igual a suma más 1. Ponemos nextCount 1, nextCount y terminamos con endSub. Con estas simples líneas de código nos va a permitir automatizar este proceso de asignarle un nombre que siga el orden de valor 7, valor 8, valor 9 hasta valor 68. Entonces una vez que tenemos eso, los nombres dentro del libro en Excel, nos vamos a la parte superior y aquí tenemos una macro que dice conteo de equivalentes. Entonces, de igual forma, declaramos una serie de variables, dice dimCount as long, dim equivalentes y suma as long. Y a suma le asignamos el valor de 0. Aquí lo tenemos, suma va a ser igual a 0. Entonces, de igual forma, nos situamos dentro de usingForm 1 con with usingForm 1 y en la parte final tenemos endWith. Entonces, tenemos for equivalentes va a ser igual desde la 11 a la 27. Porque si nos vamos a usingForm, aquí tenemos .control textbox, que si nos vamos a usingForm 1 y damos clic aquí, nos vamos a ventana de propiedades, aquí tenemos textbox 11, textbox 12, 13, es decir, sigue el orden, nos vamos a la parte final a la 27. Entonces aquí tenemos de 11 a la 27, nos vamos al módulo 1, aquí tenemos 11 a la 27. Entonces que cada una de esas celdas que corresponde al conteo de equivalentes, pues se muestra el valor según los valores que tengamos dentro del libro en Excel. Entonces aquí ponemos for count va a ser igual a 1 a la 4, que si nos vamos al documento, tenemos 4 columnas en cada fila. Es decir, aquí tenemos energía 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos macronutrientes, los macros y la energía. Entonces queremos que en .controls aquí ponemos nutriente concatenado con el contador. Entonces si nos vamos a usingForm 1, nutriente corresponde a cada una de estas celdas, nos vamos a ventana de propiedades, aquí tenemos nutriente 1, nutriente 2, nutriente 3, nutriente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta nutriente 68. Queremos que nutriente concatenado con el contador, pero cont es igual 1 a la 4. Entonces, si ejecutamos así, simplemente si poner más suma, lo que va a suceder es que se va a ejecutar solamente para nutriente 1, nutriente 2, nutriente 3 y nutriente 4. Y el siguiente ciclo se va a ejecutar nuevamente 1, 2, 3, 4 en esta primera fila que corresponde a verduras. Entonces, para que se desplace esto hacia abajo, es decir, una fila hacia abajo, tenemos la suma que tenemos aquí en el módulo 1. Lo ponemos en la parte derecha, que inicia como va a ser igual a 0. Entonces, en este primer ciclo, count, que es 11, que corresponde a esa fila, más 0, pues sigue siendo 11. Entonces, este va a ser igual a hoja 1.rango, es decir, la hoja en Excel que tenemos aquí, esta sección, al de F11, punto rango, entre dobles comillas ponemos un valor, que es el nombre que le hemos asignado con la macro anterior, y esto va a estar concatenado con el count, que va desde la 1 a la 4. Que de igual forma tenemos que sumar más suma, que en este primer ciclo pues sería más 0, entonces sería valor 1, 2, 3, 4. Sin embargo, en el siguiente ciclo sería, porque aquí tenemos suma va a ser igual a suma más 4, sería, en lugar de 0 sería 4, entonces sería 1, tenemos aquí en el contador, cont más 4, que es igual a 5, que es la siguiente fila que tenemos aquí dentro de la categoría de frutas. Aquí tenemos valor 5. En el siguiente va a ser más 8, entonces 1 más 8 es igual a 9, que es el que tenemos aquí. Aquí tenemos el valor de valor 9. Entonces volvemos a la macro y esto lo vamos a multiplicar, entonces aquí ponemos espacio y guión bajo para llevar una continuidad en la siguiente fila dentro de esta macro. Y aquí ponemos asterisco para multiplicar por .control textbox, que corresponde a cada una de las celdas dentro de usingForm 1, que tenemos aquí donde vamos a poner el número de equivalentes.
concatenado con equivalentes. Que equivalentes, aquí lo tenemos asignado, declarado como long. Y equivalentes va a ser igual a 11 a la 27, que corresponde a cada uno de estos. Entonces aquí tenemos equivalentes 11, 12, 13 hasta 27. Entonces volvemos a módulo 1 y terminamos con un paréntesis. Entonces aquí ponemos next cont para que se vaya desplazando desde la 1 hasta la 4, es decir, cada una de las columnas dentro de esa sección. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 más 0. En el siguiente ciclo sería 1 más 4, 5. 2 más 4, 6, que es lo que tenemos aquí en la parte inferior, valor 5, valor 6, valor 7 y valor 8. Y volvemos a Visual Basic. Entonces, una vez que se le asigne valores a esto, pues aquí tenemos otra macro que es sumar nutrientes. Ya que si nos vamos a UseInform 1, queremos que en estas celdas que tenemos en la parte final, dentro de la sección de total, vamos a irnos a UseInform 1, pues queremos visualizar el total de energía, proteínas, lípidos y hidratos de carbono según la columna que corresponda. Entonces nos vamos al módulo 1, aquí tenemos la macro que estamos llamando, que es sumar nutrientes, que lo tenemos en la parte inferior. Entonces de igual forma vamos a declarar una serie de variables como sumas double, columnas long, columna 1 as long, suma va a ser igual a 0, columna va a ser igual a 0 y columna 1 va a ser igual a 1. Entonces nos citamos nuevamente UseInform 1 with UseInform 1. Aquí terminamos con end with y posteriormente ponemos on error resume next porque en caso de que haya un error pues no queremos mostrarlo. Entonces aquí tenemos for count 1 va a ser igual 1 a la 4, que este corresponde al número de columnas de cada nutriente. Por ejemplo, energía corresponde a la columna 1, proteínas 2, lípidos 3 y hidratos de carbono columna 4. Entonces aquí vamos a poner columnas de nutrientes. Iniciamos con un apóstrofe para que lo tome como comentario y como vemos aquí cambia de color porque esto no forma parte del código, simplemente para nosotros, para saber qué es lo que hace cada línea. Entonces es un comentario que hemos puesto, apóstrofe, columnas de nutrientes. Entonces aquí ponemos for count va a ser igual a 1 a la 65. Y si nos vamos a nutrientes, a UseInform, nutrientes corresponde a estas celdas. Ventana de propiedades, nutriente 1, nutriente 2, nutriente 3, nutriente 4, hasta nutriente 68. Entonces nos vamos a módulo 1, aquí tenemos 1 a la 65, vamos a ver. Entonces aquí me he equivocado, tendría que ser 68. Entonces aquí vamos a cambiar en lugar de 65, vamos a poner 68 ya que tenemos 68 cuadros de texto que contiene el nombre de nutrientes 1, 2, 3 hasta 68. Sin embargo, queremos que vaya de 4 en 4, por lo tanto aquí ponemos step 4 porque si nos vamos a UseInform, aquí tenemos nutrientes 1, aquí tenemos el 1, más 4 sería nutriente 5 que corresponde a esta misma columna de nutrientes, nutrientes 9, 13, 17, es decir, va sumando 4. Por lo tanto aquí ponemos step 4. Entonces suma va a ser igual a suma, que en este primer ciclo suma vale 0. Entonces queremos sumar 0 más, aquí ponemos punto controls, llamamos al nombre de nutrientes que corresponde al nombre de la caja de textos o de las etiquetas que se encuentran en el UseInform. Esto concatenado con el contador que es 1, perdón, aquí tenemos 1, luego sería 5, luego seguiría 9, 13, más columna. Que en este primero, por ejemplo aquí tenemos columna, va a ser igual a 0. Que eso nos va a permitir desplazarnos en cada columna, por ejemplo, energía, proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Entonces ponemos y cont más columna, que en este primer ciclo vale 0. Entonces en el siguiente ciclo sería y cont, que por ejemplo aquí tenemos que cont va a valer 1, pero más 1 sería 2, que si nos vamos al documento, a Visual Basic, a UseInform, 1 más 1 sería 2, que correspondería a nutriente 2 en esta celda. Entonces el siguiente sería nutriente 6 porque va de 4 en 4, entonces está funcionando correctamente. Entonces nos vamos al módulo 1, aquí lo sumamos más columna, aquí ponemos next count para que se vaya desplazando en cada una de esas filas de cada columna. Y aquí ponemos punto controls, suma, que si nos vamos a UseInform 1, suma corresponde a las cajas que tenemos aquí, a las etiquetas suma 1, suma 2, suma 3 y suma 4. Entonces tenemos punto controls, entre paréntesis, dobles comillas, ponemos suma, que es el nombre que le hemos asignado. Y esto va a estar concatenado con la columna 1, que en el primer ciclo columna 1 vale igual a 1, que es el nombre que tenemos en la primera suma de energía, suma 1. Y este va a ser igual a suma, es decir, la suma de cada una de las filas dentro de la columna del primer ciclo de la energía. Segundo ciclo de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Entonces tenemos columna 1,
va a ser igual a columna 1 más 1, suma va a ser igual a 0 porque lo queremos resetear, y columna va a ser igual a columna más 1, que corresponde a la columna de nutrientes. Entonces aquí ponemos next con 1 en with y en sub. Entonces con esas macros nos va a permitir calcular el requerimiento energético a partir de los datos del paciente, distribución de macronutrientes según el porcentaje de adecuación, las calorías, los gramos según el requerimiento total y porcentaje de adecuación, y el conteo equivalente. Simplemente dando clic en cálculo vamos a obtener esta ventana, que aquí vamos a ir poniendo los datos: 80 kilogramos, 180, 26 años, las ecuaciones, que esto lo podemos ampliar en Visual Basic. Entonces, por ejemplo, la ecuación de Harris con actividad física de 1.5, es decir, realizan una actividad física pues extenuante. Efecto térmico de los alimentos, por ejemplo, podemos poner 10%, y porcentaje de cambio queremos sumarle un 10% más, entonces simplemente ponemos 10 y nos calcula 3329 calorías. Entonces aquí pues ponemos 20, 60, 20 y nos calcula las calorías, los gramos y gramos por kilogramo. Y finalmente nos permite calcular el conteo de equivalentes. Por ejemplo, vamos a darle 2.5 equivalentes de verduras, 5 equivalentes de frutas. Aquí ponemos el conteo de equivalentes. Por ejemplo, vamos a darle 5 equivalentes de verduras, 5 equivalentes de frutas. Ponemos 2.5, 2.5, 6 equivalentes de leguminosas por 4. Y automáticamente nos calcula la energía, proteínas, lípidos y hidratos de carbono, lo total, el requerimiento, que lo tenemos aquí en la parte izquierda, y el porcentaje de adecuación. Hasta el momento tenemos 53.1% para energía, 57.7% para proteínas, lípidos 30.4%, hidratos de carbono 58.1%. Entonces de esta forma nos permite automatizar este cálculo, que puede ser algo tedioso al realizarlo manualmente. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like.